nosotros para ver las cuentas patrimoniales de una empresa nos basamos en una sociedad anónima. Las cuentas patrimoniales de las compañías son diferentes dependiendo del tipo de organización al que se refieran. Una cooperativa va a tener cuentas diferentes a una asociación solidarista y una sociedad anónima pues también. Algunas son similares, por ejemplo las reservas, pero en algunas las utilidades retenidas ya no se llaman utilidades, sino que se llaman excedentes, como en las cooperativas o en las asociaciones solidaristas. No se llaman utilidades porque se supone que esas empresas están formadas para beneficiar a sus socios. Y la utilidad, pues es un término un poco como capitalista. En fin, no solamente eso, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, no van a tener la cuenta de capital social porque no tienen acciones, tienen cuotas de participación o algún otro tipo de forma de organización. Así que lo que vamos a ver aquí se refiere solamente a las sociedades anónimas. Las cuentas que vamos a usar aquí son cuentas de las sociedades anónimas. Una sociedad anónima es una empresa que está formada por acciones. Las acciones, no por personas, sino por acciones. En Costa Rica por lo menos tiene que tener 2 socios, cada uno con una acción, aunque después un socio le puede vender su acción al otro. Y en el momento en que se forma la sociedad, al menos el 25% del valor de las acciones tiene que quedar en la empresa como un pago en efectivo. Y el 100% de cualquier otro traspaso que se haga en especie. Por ejemplo, si vamos a donar un edificio, vehículos, o etcétera, para comprar, donar no, ¿verdad? Si los vamos a cambiar por acciones, tienen que quedar ya a nombre o inscritos a nombre de la empresa en el momento en que se están adquiriendo las acciones. Las acciones de las que hablamos aquí son las acciones comunes. Si una empresa solo tiene un tipo de acción, son acciones comunes, que son las que dan derecho al voto y derechos idénticos entre todos sus accionistas. Esas son las acciones que definen las políticas, los accionistas que las poseen son los que definen las políticas de la compañía, porque cada uno de ellos va a tener derecho a un voto. Claro que allí definirían las políticas los accionistas mayoritarios, porque se hacen elecciones, ¿verdad? Igual, las votaciones son por mayoría simple y entonces el que decide es el que tiene la mayor parte de las acciones. Las acciones representan partes iguales del patrimonio. Una vez eliminados los derechos o separados los derechos de los accionistas preferentes, todo lo demás que queda es derechos de las acciones comunes. Sí se reparten partes exactamente iguales para cada acción, ¿verdad? Aunque un accionista podría tener un 40% de acciones y el otro un 10 y el otro un 5, ¿verdad? Entonces sí, conforme a su participación en el número de acciones. Todo el capital social está dividido en acciones. La ventaja de la sociedad anónima es esa, ¿verdad? Que usted, en realidad, si la persona muere, la empresa no desaparece, porque sus acciones se le pueden heredar a las personas, ¿verdad? Se heredan igual que serían una casa, un carro, etcétera. Se pueden trasladar a los sucesores de la persona que era el accionista anteriormente. Son de responsabilidad limitada, lo que quiere decir que solamente el accionista responde por los aportes que haya hecho a la empresa a través de las acciones. Eso es lo que él perdería. Y al final del nombre siempre se agrega la denominación SA para que la gente sepa que eso es una sociedad anónima, ¿verdad? Y que sepa que son de responsabilidad limitada. Si algo sucede, si cae en quiebra, por ejemplo, la empresa y no es por fraude, solamente se podrían embargar los bienes que pertenecen a la empresa, no así los bienes que pertenecen a sus socios. Las acciones comunes dan idénticos derechos a cada socio, ¿verdad? Es la que traslada la calidad de socio y en Costa Rica tienen que ser nominativas, o sea, tienen que llevar el nombre de la persona que es dueña de esas acciones. Claro, ahora, antes eran físicas, pero ahora son digitales. Entonces, no es que yo compro una acción de la nación, compro, no sé, 1.000.000 de acciones de la nación. No se pueden comprar individualmente, se compran en paquetes. Y no siempre están a la venta las acciones de todas las compañías, solo algunas de ellas se pueden vender en la bolsa de valores. Esto es una acción, ¿verdad? La acción tiene su valor nominal, que aquí es de 1.000,
¿verdad? Pero este es un documento que da derecho a 100 acciones, entonces vale 100.000, pero el valor nominal de la acción es 1.000. Aunque puede ser que se haya transado un valor superior, y por eso es que suceden las primas y los descuentos. El valor de las acciones que está escrito en el documento es el valor nominal o par. Pero también las acciones pueden tener un valor de mercado, que es con el que se venden o se transan en las bolsas de valores. Y el valor en libros, ¿verdad? Ya tomando los datos contables, sería todo el capital contable o patrimonio de la compañía, le quitamos lo que le pertenece a los accionistas preferentes y todo lo demás es lo que le pertenece a los accionistas comunes. Eso lo distribuimos entre el número de acciones en circulación y me da el valor de cada acción. Da el valor en libros. Y finalmente, la acción tiene un valor de liquidación. Cuando la empresa no es por fraude, sino que simplemente ya terminó su objetivo y se quiere liquidar, a todos los socios se les entregaría ese valor de liquidación. Cuando yo quiero saber el valor en libros de las acciones, primero tengo que quitar del patrimonio, ¿verdad? El patrimonio representa los activos netos a valor en libros de la empresa. Activos netos sería todos los activos menos todos los pasivos. Quiere decir todos sus bienes menos todas sus deudas. Si eso que, bueno, eso es lo que es, cuando yo le quito a todos los bienes, todas las deudas, entonces da por resultado los activos netos, ¿no? O sea, los bienes netos, lo que no le debo a nadie, lo que es propio de los accionistas. Pero tenemos accionistas preferentes y accionistas comunes. Entonces hay que quitar los derechos de los accionistas preferentes y todo lo demás es de los accionistas comunes. Es decir, primero se liquidan los derechos de los accionistas preferentes y luego los comunes. En el libro, en la práctica 6, tienen un ejemplo de cálculo de este valor en libros de las acciones. Ahí vamos a ir haciendo algunos de los ejercicios para que vean con ejemplos lo que la teoría dice. En el valor, entonces, lo que hacemos primero es determinar cuál es el valor de las acciones preferentes según su valor de liquidación y ahí en la página 278 tienen un estado de situación financiera parcial y ustedes pueden ver las acciones preferentes que valen 160.000, porque son a valor nominal 2.000 acciones a 100, pero en circulación solamente a 1.600. ¿Por qué ponemos aquí 168.000 si en los libros vale 160? Bueno, porque el valor de liquidación de esas acciones es 105. Entonces, el derecho que tienen sobre el patrimonio es de las 1.600 acciones, el valor de liquidación de 105. Además, se les deben dividendos. A la fecha, los dividendos de las acciones preferentes acumulativas están atrasados 2 años. Eso significa, si tenemos, siempre los dividendos se calculan sobre el valor nominal. Entonces, tenemos 1.600 acciones que valen 100 colones cada una y que pagarían un dividendo del 4%, porque dice que son acumulativas al 4%. Cuando ese es lo que se refiere es que van a recibir un 4% de dividendo. Y acumulativas lo que significa es que si no se paga un año, en el año que se declaren dividendos se le tienen que pagar todos los dividendos atrasados. Eso, la empresa entonces tiene 2 años atrasados más este año, ¿verdad? De las 1.600 acciones, que son 160.000 colones, el 4%, que sería el dividendo por año, serían 6.400. Pero la empresa debe 2 años más este, ¿verdad? O tiene 2 años atrasados con este. 2 años atrasados incluyendo este, ¿verdad? Entonces, esos 2 años serían los 12.800. Una vez restados los derechos, ¿verdad? El patrimonio total, si lo vemos ahí en el estado, es de 553.600. Eso es los 553.600 que representan a su vez el patrimonio, los activos netos. Si de ese valor en libros quitamos los 180.000 que le tocan a los accionistas preferentes, me da el resto que le pertenece a los accionistas comunes, que son 372.800.
En circulación, acciones comunes hay, bueno, 7,000 que fueron emitidas, pero hay 600 de esas que se recogieron, ¿verdad? Que están en tesorería. Por eso es que hay solamente 6,400. Y así el valor de cada acción común sería de 58.25. 372.800 entre 6,400, 58.25. Y de las acciones preferentes, el valor en libros sería 180.800 entre 1.600 acciones, 113 colones. Eso es su valor en libros. Su valor nominal de las preferentes es 100 y de las comunes es 30 y podrían tener un valor de mercado totalmente diferente, ¿verdad? Que muy probablemente esté por encima de los 113 y de los 58. Porque el valor de mercado tiene más que ver con las expectativas futuras de generación de ingresos de una empresa que con sus activos netos actuales. Ese sería el los valores de las acciones. ¿No? Ese sería el valor que se le da a las acciones. ¿Qué derechos tienen los accionistas? Bueno, las acciones preferentes tienen derechos diferentes a las acciones comunes. Las acciones comunes le van a dar derecho a un voto por acción en las asambleas, derecho a participación de las utilidades cuando se declaren dividendos. En el caso de que haya más emisiones de acciones comunes, ellos van a tener el derecho de prioridad, que es que se les van a ofrecer a ellos primero esas acciones comunes que van a salir a circulación, y el derecho a participar en la distribución de los activos en caso de liquidación. Pero los accionistas preferentes van a tener prioridad para la participación en las utilidades. Es decir, si hay utilidades y hay un dividendo atrasado, por ejemplo, en el que acabamos de ver, si la empresa va a declarar 20,000 de dividendos, separa los 12,800, por ejemplo, que en el caso anterior que estaban atrasados, ¿verdad? Estos 12,800 que estaban atrasados, los paga primero a las preferentes y lo demás lo reparte a las comunes. Entonces, las preferentes tienen prioridad con respecto a las utilidades. Tienen también prioridad con respecto a la distribución de los activos. En caso de liquidación, a estas acciones preferentes se les va a pagar primero los 168,000 colones que vale su derecho de liquidación. Y después, si queda algo, pues entonces se cancelaría a los comunes. Primero se cancela a los preferentes y después a los comunes. ¿Por qué alguien querría ser accionista común en lugar de preferente? Bueno, porque el accionista común recibe todo lo demás, tiene derecho al voto. De las utilidades una vez pagadas, los dividendos preferentes, todas las demás utilidades son de las acciones comunes, ¿no? Y también solo ellos pueden participar en los derechos de acciones comunes, a menos que, como vimos en las utilidades por acción, las acciones preferentes sean convertibles, ¿verdad? Que es el derecho que tienen en que les da que en el futuro se puedan convertir por acciones comunes. En esto del capital hay muchísima terminología, ¿verdad? Hay capital autorizado, que es lo que cuando usted va a inscribir una sociedad tiene que ir al registro público a inscribirla. Y en el registro público, dependiendo de lo que usted haya puesto en la hoja del acta constitutiva, pues le va a decir cuántas acciones es la cantidad máxima de capital que la corporación podría emitir, ¿verdad? O que la sociedad anónima podría emitir. Eso está en la carta constitutiva. El capital emitido es de todo este capital autorizado, no siempre se logran vender todas las acciones, ¿verdad? Puede ser que tenga autorizadas 100,000 acciones, pero solamente ha sacado 20,000 al mercado. Ese sería el capital emitido. Pero de ese que ya alguien compró, puede ser que se hayan recogido algunas acciones, las de tesorería, que son las que la empresa compra. La empresa compra para dárselas a sus ejecutivos o para alguna otra cosa, y entonces no están en circulación. Las que estarían en circulación serían entonces todo el capital emitido menos las que están en tesorería. Las acciones en tesorería son acciones que una vez, en algún momento, algún accionista compró, pero que después la compañía se las compró a ese accionista y por lo tanto las tiene la empresa. No se pueden considerar inversiones porque son acciones propias, ¿verdad? Son
La nación comprando acciones de la nación o la cervecería comprando acciones de la cervecería. Son acciones propias, no es la nación comprando acciones de la cervecería. En ese caso sería una inversión. Son acciones de la misma nación. El capital suscrito o no exhibido es lo que los socios se comprometen a aportar, ¿verdad? Que es lo que ellos dicen, bueno, yo voy a comprar estas acciones en el futuro, me comprometo a pagar tanto. Hay, ¿verdad? Otros, hay capital social, hay algunos que llaman patrimonio, capital social al patrimonio, pero el capital social en general es todo lo que está en acciones. Entonces tenemos capital social preferente y capital social común, que sería todo el valor nominal de las acciones preferentes emitidas y todo el valor nominal de las acciones comunes emitidas. El capital no emitido fue del total autorizado, cuánto compraron la diferencia, ¿verdad? Cuánto compraron los accionistas y cuánto no se logró sacar al mercado. Y el capital contable, que es igual al patrimonio, que es la diferencia entre el activo y el pasivo. El certificado de acciones fue el documento que vimos hace un momento, ¿verdad? Es un documento que le dice a usted que es propietario de un cierto número de acciones, porque no se compran de una en una, sino que usted compra un paquete. También tenemos, ¿verdad? De estas autorizadas, que es el total máximo de acciones que tiene una compañía que están registradas en su carta constitutiva, las podríamos distribuir entre las que están emitidas, ¿verdad? Que son acciones que están en circulación o que la empresa emitió en algún momento y las readquirió, y las que no están emitidas. De esas no emitidas podría haber un capital que está suscrito, pero que todavía no ha salido al mercado. Cuando solo se emite un tipo de acciones, tienen que ser acciones comunes, ¿verdad? Las acciones comunes, si se pagan solo al valor nominal, las registraríamos al capital social común. Si se pagan por encima del valor nominal, pues entonces registraríamos una prima o descuento, ¿verdad? Aquí están pagadas solo a su valor nominal. Tenemos un capital social común y un capital social preferente porque hay que separar lo que han aportado los inversionistas en ambos tipos de acciones. Si se paga más de lo que es, ¿verdad?, de su valor nominal o su valor par, eso se va a poner en prima. Y si se paga menos, se va a poner en descuento. Y separamos la prima de acciones comunes de la prima que se pagó por acciones preferentes. Ve, aquí son con descuento. Entonces, el valor par es de 400, pero se emiten a 380. Cada una de estas 100 acciones tiene 20 colones de descuento, por eso aquí hay un descuento de 2.000. Y siempre el capital social común y capital social preferente siempre se registran al valor par. Los inversionistas podrían comprometerse a pagar las acciones en un futuro o hacer pagos periódicos para comprar un paquete de acciones. Cada vez que hacen un pago de estos, ¿verdad?, un abono a esa compra de acciones, se dice que lo que hay es un dividendo pasivo, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con los dividendos, simplemente es el abono que se paga de forma periódica cuando hay unas acciones separadas por algún inversionista. El título de la acción se entrega solo cuando ya este suscriptor ha cancelado completamente su suscripción, ¿verdad? No, aunque vaya por la mitad, no se le dan la mitad de los títulos. Si va por la mitad de los abonos, tendrá que seguir pagando hasta que haya pagado el 100% para que se le entreguen los títulos. Lo que sí puede ser es que tengamos varios accionistas y unos pagaron completamente sus acciones y entonces se les entrega, mientras que otros todavía están haciendo abonos y entonces no tendrían su dividendo pasivo, pero no habría entrega de acciones. Van a estar suscritas hasta que estén pagadas totalmente por el suscriptor ese paquete de acciones, ¿verdad? Porque no lo podemos fraccionar. No podría decir, por ejemplo, en ese que eran 100 acciones o 100.000 acciones a 1.000, no podría decir, bueno, entonces ya me pago la mitad, le voy a dar la mitad. No, porque el título es por las 100.000 acciones. Hasta que no las haya pagado todas, no se le entrega el título. Las suscripciones por cobrar es la cuenta que vamos a utilizar para registrar esta promesa de compra de acciones que hacen los accionistas con la empresa. Las suscripciones por cobrar se usaría en Costa Rica, pero en Estados Unidos se usaría una contracuenta del capital contable.
En Costa Rica, si la acción no se ha pagado completamente y el plazo para pagarla ya venció, el saldo descubierto se va a exigir o se venden las acciones. Esas son probabilidades, ¿verdad? En algunos casos, con el producto de la venta se cancela la deuda y si hubo gastos, pues se rebajan de ahí. En algunos otros casos, puede ser que se le entregue al accionista una parte proporcional de las acciones que ya ha pagado. En la página 276 tienen varias transacciones con acciones, ¿verdad? Esas, pues ahí van a ver que no hay mucho cálculo que hacer. Vamos a usar accionistas comunes o suscripciones por cobrar, ¿verdad? Aquí podrían usar suscripciones por cobrar. Es un activo, en Costa Rica va a ser un activo. Si se les hace alguna confusión, yo preferiría que usen suscripciones por cobrar, ¿verdad? Porque esto lo que indica, esta cuenta de accionistas comunes, lo que indica es que están apartando las acciones, pero no las han pagado. En ese momento, entonces, el capital común se pone como suscrito, no está emitido todavía. Y la prima, pues la registramos porque se está comprometiendo a pagar más de lo que las acciones valen a su valor par. Lo mismo sucede con los accionistas preferentes. En este caso, el capital está suscrito, ellos se comprometen a pagar menos, ¿verdad? 588,000 de los 600,000, que es el valor nominal. Esa diferencia se pone en descuento sobre las acciones preferentes. Cuando hacen algún abono, entonces es un abono, no estoy entregándole las acciones, simplemente recibe el dinero la empresa y va rebajando esta cuenta por cobrar, ¿verdad? Va rebajando la cuenta de accionistas comunes o la cuenta de accionistas preferentes, dependiendo de quién es el que le haga el abono. Cuando ya cancela totalmente alguna parte de las acciones, ¿verdad? Hay algún accionista que sí pagó totalmente sus acciones, pues a él se le entregan las acciones, se le entregan los documentos que ya lo hacen socio y ya quitamos de las cuentas el capital común suscrito y la pasamos a capital social común, ¿verdad? Este capital social común representa las acciones que ya están en circulación. Mientras haga bonos, solamente, ¿verdad? Vamos a poner, mientras sean abonos, efectivo o bancos contra la cuenta por cobrar o accionistas comunes. Cuentas por cobrar sería suscripciones por cobrar, ¿verdad? Porque no son cuentas por cobrar comerciales, son cuentas por cobrar a los accionistas. Y cuando solamente suscriben las acciones sin pagarlas, lo que hacemos es abrir la cuenta por cobrar, ¿verdad? Suscripciones por cobrar o accionistas comunes contra el capital común suscrito. El capital común suscrito lo que dice es, están apartadas, pero no han sido canceladas. Esas acciones, ese paquete de acciones, la solicitó el accionista, pero no las ha pagado todavía. Si las paga de una vez, entonces registramos el capital social preferente o común, dependiendo de la tipo que sea, ¿verdad? En cada abono, siempre bancos contra la cuenta por cobrar, y si con ese abono cancelara, pues entonces cerraríamos el capital suscrito contra el capital social. Aquí es que hay varios abonos y de esos abonos se determina que el capital que ya realmente fue pagado por alguno de los accionistas son 600,000. Pero estos son abonos. Y de esos, pues solamente sacamos las acciones que efectivamente se entregan y están en circulación al final de ese pago. Para hacer los estados financieros tendríamos que mayorizar las cuentas, ¿verdad? Entonces usted hace una T con estos asientos para bancos, ¿verdad? Aquí es la primera vez que recibe 153, después lo disminuye, lo aumenta por 190, lo aumenta por 300, por 25, por 288, y si hubiese alguna disminución, pues lo disminuiría. Y eso es lo que pone en el saldo aquí. Igual con los accionistas comunes, ¿verdad? Mayorizamos las cuentas. En este caso, los accionistas comunes empezaron con 204,000, disminuyeron en 153, ¿verdad? Aquí. Porque es una cuenta por cobrar, entonces aumenta el debe, aumenta en 100.
y disminuye al haber, ¿no? Porque es una cuenta por cobrar. Y el saldo es el que pondríamos aquí. Entonces, tenemos dos cuentas de activos circulantes en este ejercicio. Una es el efectivo y la otra son las cuentas por cobrar a los accionistas por las acciones que están suscritas, no están canceladas. Si usted mayoriza la cuenta de capital social preferente, son 800,000, ¿verdad? El capital social preferente, no el suscrito, capital social preferente. Si cuenta las acciones, ya hay emitidas 800, hay que poner todas las características. Vean que aquí no pongo la cuenta. Yo pongo las características de este patrimonio, de este capital, que son acciones preferentes, un rendimiento del 10%, con valor nominal de 1,000, autorizadas 1,000 y se han emitido 800. Igual hago con las acciones comunes. El capital social común, lo que pongo aquí son sus características. Son acciones comunes con valor nominal de 100, autorizadas 5,000 y apenas hay emitidas 1,000. Y las acciones comunes suscritas, ¿verdad? Que es el capital común suscrito, igual que he hecho con todo, lo voy a mayorizar. Este es el capital común suscrito, es una cuenta patrimonial, aumenta el haber. Entonces ahí empezó en 200, capital preferente suscrito, esa parte, capital social común, aquí se cerraron 100, ¿verdad? De los 200 que teníamos. Aquí se abrieron otros 100. Y eso es todo como se movió, ¿verdad? Por eso es que tenemos aquí 200,000 de acciones comunes suscritas. Y el descuento y la prima, recordar que el descuento es una cuenta del debe dentro de cuentas que son del haber, por eso se pone negativo, y la prima es una cuenta del haber. Entonces igual mayorizamos, las cuentas de descuento se restan, las cuentas de prima, el saldo se suma. Y nos tiene que dar sumas iguales porque aquí tenemos los activos y aquí el patrimonio de todo el ejercicio, ¿verdad? Tenemos, si mayorizamos todas las cuentas, debería de cerrar, porque tenemos iguales cantidades al debe que al haber. A veces se venden paquetes de acciones combinadas y lo que hay que determinar es cuánto vale cada paquete y cómo se distribuye ese valor entre las acciones. Para hacer eso, ¿verdad? Es un paquete que trae cierta cantidad de acciones comunes y cierta cantidad de acciones preferentes. Para hacer eso, entonces nosotros calculamos cuál es el valor de mercado de ese paquete y sobre esos valores hacemos la distribución de lo que va a ir a capital social preferente y capital social común, ¿verdad? Por ejemplo, este paquete tiene 4 acciones comunes que en el mercado se venden a 18.75 y 2 acciones preferentes que en el mercado se venden a 25. Perdón, sí, a 25, que en total serían 50. O sea que el paquete completo en el mercado tendría un valor de 125. Hacemos una distribución proporcional para saber cuánto le toca a las comunes, ¿verdad? Las comunes era 75 de los 125 y lo multiplicamos por el valor del paquete para saber cuánto le toca de ese paquete al capital común. Y lo mismo hacemos con las preferentes, ¿verdad? Las preferentes, el valor es de 50 en el mercado sobre un valor de 125 de mercado, pero por el paquete se pagaron 2,200. Así que el valor de las acciones preferentes es 880. De esos 880 y de esos 1,320 quitamos la parte que corresponde al valor nominal y lo demás lo ponemos en prima o en descuento según corresponda, ¿verdad? Aquí en estos dos casos son prima. Vea que estos dos suman 1,320 y estos dos suman 880. Aquí están las dos acciones preferentes a su valor nominal y aquí están las, ¿cuántas eran? Las 4 acciones comunes a su valor nominal. Ya no de mercado, sino valor nominal, ¿verdad? El valor nominal de las comunes era 100 y el valor nominal de las preferentes, pues eran, ¿qué? 2, 400 cada uno. Cuando voy a recibir un pago en acciones a cambio de algo, nos regimos por la NIF 2, igual que lo hicimos con los premios o los gastos de compensación que vimos la semana pasada. Eso lo rige la NIF 2.
Ahí nos van a decir cómo es que se evalúan los bienes o cómo se evalúan los instrumentos de patrimonio que se están entregando. Y lo que se determina es que se tiene que ver cuál es el valor razonable de los bienes primero. Si eso se puede determinar con mucha fiabilidad, pues ese sería el valor que le vamos a dar a las acciones. Y si no, pues entonces tomaríamos el valor que tengan las acciones en el mercado, ¿verdad? Pero siempre vamos primero por los bienes y si no, entonces el valor de las acciones. Aquí, por ejemplo, se emiten 200 acciones comunes con valor nominal de 50, cada una a cambio de una maquinaria. Las acciones se cotizan en la bolsa de valores, ¿verdad? Eso es un valor razonable porque si están cotizadas recientemente, pues es un valor que yo puedo tomar. Cualquiera va a decir, sí, ese es un valor que se puede aceptar. El valor entonces de la maquinaria sería de las 200 acciones a 85. Pero ese valor de 85 lo tengo que separar porque tengo que poner las 200 acciones a 50 en el capital social y lo que se pagó de más, que son los 35 por las 200 acciones, en la prima. Pero la maquinaria va a valer, este es mi valor razonable porque no tengo un valor para determinarle la maquinaria. Si más bien tuviera el de la maquinaria, pues entonces a la maquinaria le pongo ese valor, al capital social común el valor nominal y la diferencia prima. Y las acciones preferentes convertibles son acciones que se pueden cambiar, ¿verdad? Por acciones comunes. Hay que revisar en la fecha de conversión cuál es el derecho de conversión, ¿verdad? En este caso, el modelo vendió 500 acciones preferentes convertibles, tienen un valor par de 500 a 125 cada una. Cuando se vendieron esas 500 acciones a 500 colones, el valor nominal era 250,000, pero se vendieron a 125%, quiere decir que se vendieron a 312,500. Así se vendieron. En el momento que se cambian, yo tengo que cerrar esas cuentas y abrir las cuentas de las acciones comunes. Esas 500 acciones preferentes se cambian por 5 comunes que tienen un valor par de 80. Cierro los 250,000, que son las 500 acciones a 500,000, cierro la prima pagada, que es la diferencia, ¿verdad? Este 25% adicional sobre los 250,000, y abro, aquí estoy abriendo el capital social común. Son 500 acciones preferentes que cada una se cambia por 5 comunes. Serían 2,500 acciones comunes. Y el valor par es de 80. El valor par de todas las acciones comunes intercambiadas es de 200,000. Pero como aquí hay 312,500, pues esos 112,500 irían a prima en acciones. Si no me alcanza, ¿verdad? Si con los valores que yo voy a cerrar no me alcanza para registrar el capital social común, el valor par de las acciones comunes emitidas, esa diferencia la voy a poner en utilidades retenidas. Y aquí van a ver que siempre que parece que hay una ganancia o que algo sobra al haber, vamos a usar una cuenta de prima o de superávit. Y si hay una pérdida, vamos a usar utilidades retenidas o descuento, ¿verdad? En algunos casos, como en el de la compra, en la emisión de acciones, usamos descuento. En otros casos, como estos de conversión y otros más, vamos a usar utilidades retenidas. No va a haber pérdidas ni ganancias porque son cuentas patrimoniales, ¿verdad? Son transacciones con cuentas patrimoniales. Algunas acciones preferentes funcionan casi como un crédito, porque se pueden redimir, ¿verdad? La diferencia entre una acción y un bono, por ejemplo, es que el bono tiene una fecha de redención, mientras que la acción no. Bueno, hay algunas acciones preferentes que tienen un dividendo que es fijo, que además es acumulativo, que funciona como si fuera un interés. Y además tienen una fecha en que se pueden rescatar. O sea que la empresa o la corporación podría liquidarlas, devolviéndole al inversionista lo que pagó por ellas o un poquito más según lo pactado. En esos casos, la diferencia entre el valor de rescate y el precio original se va a llevar a un superávit pagado por el rescate, ¿verdad? Si es positiva. Y si es negativa, como les decía ahora, a utilidades retenidas, ¿verdad? Si va al debe,
utilidades retenidas. Si va a haber superávit o prima. En este caso, de las acciones preferentes rescatadas, sería un superávit. Aquí, por ejemplo, hay 400 acciones preferentes con valor par de 100, ¿verdad? 400 a 100. Vamos a cerrar ese capital preferente porque se va a recoger del mercado. Pero originalmente se habían emitido con un 10% de prima. Bueno, cerramos también la prima. ¿Verdad? Son dos cuentas patrimoniales que estamos poniendo al debe. Entonces, estamos cerrando esas dos cuentas patrimoniales. Y el valor al que se rescatan son las 400 por 100, pero ya, perdón, no por 100, sino por 115. ¿Verdad? El valor al que hay que pagarlas es a 46. La empresa entrega 46,000 colones y recoge 44,000 de acciones preferentes y prima. Ahí nos hizo falta, ¿verdad? Hizo falta para cubrir los 46,000 colones. Eso lo vamos a sacar de las utilidades retenidas. Ahí estamos disminuyendo las utilidades retenidas. Si más bien sobrara, ¿verdad? Si vamos a cerrar los 44,000, pero se rescatan a 104, ¿verdad? Se habían comprado a 110 o se habían emitido a 110 y hoy se van a rescatar a 104. Bueno, esa diferencia de los 6 colones que aquí, bueno, los 4 colones que vamos a tener, los vamos a poner en superávit. ¿Verdad? Los 6 por 4, 24. Aquí están los 2,400. Y en efectivo sacamos a 104 las 400 acciones, 41,600. Si son redimibles, lo que estamos hablando es que esa misma opción de cambiarlas o de cancelarlas ya no la tiene la empresa, sino el accionista. Es lo mismo, es como si fueran rescatables, o sea, tiene una fecha de vencimiento, pero aquí esa elección del inversionista, del que tiene la acción. Ahí las llamamos no rescatables y no redimibles. Rescatables es cuando la empresa es la que puede o la que tiene la decisión de cancelarlas, y redimibles es cuando es el inversionista el que tiene ¿verdad? Ese mismo derecho. La sección del capital o del patrimonio que ustedes tenían antes generalmente solo tenía capital social y utilidades retenidas. Vean que ahora vamos a ver una serie de cuentas. Vamos a ver, primero siempre se pone lo que sea de preferente, ¿verdad? Entonces, si vamos a poner capital social preferente, va de primero y después el común. Si vamos a poner prima en acciones, primero la preferente y después la común. Si vamos a poner descuento, primero el preferente y después el común. Igual con los superávit, ¿verdad? Si hay superávit pagado por acciones en tesorerías, primero el preferente y después el común. En el orden siempre va primero lo que es preferente y después lo común. Vamos a ver en estos ejercicios varios superávits. Superávit por acciones en tesorería, superávit por acciones desiertas, superávit por revaluación y las utilidades retenidas, que ya ustedes saben que es la diferencia que se va acumulando entre los ingresos y gastos un año con otro. Se llaman utilidades retenidas porque se van guardando, no se distribuyen en la forma de dividendos. También podríamos tener alguna cuenta como esta, que, ¿verdad? que en el ejercicio del caso se llamaba reserva, porque es una cuenta del ORI en la que usted refleja los cambios de valor que tienen las inversiones que se llevan a valor razonable con cambios en el ORI. Y las acciones en tesorería, que son las acciones que alguna vez se pusieron en circulación, pero que la empresa recompró, ¿verdad? Esas acciones en tesorería serían negativas, ese valor, y se pondrían al final del patrimonio. En las suscripciones puede darse el caso que un inversionista no nos pague, ¿verdad? Que empieza a hacer los abonos, pero de pronto ve que ya no lo puede hacer, ya no puede seguir, y entonces ya no vamos a recibir el pago de las acciones. Ahí hay varias oportunidades, ¿verdad? Una sería, o varias opciones, que se haya acordado con él que se le va a devolver todo lo que haya abonado. Otra de las opciones sería que se le vaya a devolver todo lo que ha abonado, menos cualquier gasto en que se incurra por volver a sacar esas acciones al mercado o volverlas a reemitir. Y la otra sería que con eso que él abonó se le dé el número de acciones proporcional que haya pagado. Esas son varias opciones. Otra sería que no se le devuelve nada, simplemente perdió todo lo que tenía abonado, pero eso tiene que estar en el contrato de suscripción, ¿verdad? Cualquiera de estas opciones tiene que estar ya establecida en el contrato de suscripción.
y él va a saber que si no pagó, ¿verdad? Y no pagó a tiempo, pues entonces va a perder toda la cantidad que haya abonado hasta esa fecha. En ese caso, se van a generar algunos superávit, ¿verdad? Aquí va a haber un superávit porque es un dinero que va a quedar en la empresa que no proviene de venta ni nada, proviene de un accionista que no pagó. Entonces vean que el superávit funciona como si fuera una ganancia, pero no le llamamos ganancia porque son transacciones con cuentas patrimoniales. Entonces podríamos, ¿verdad? Como en un caso, poner las acciones otra vez a la venta, rebajarle a ese accionista lo que haya cancelado. En este caso, el accionista, ¿verdad? Este es el caso 4. El accionista había suscrito 1000 colones, hace un abono de 400, pero de pronto avisa que ya no va a pagar más. Si el accionista pierde todo el derecho al reembolso, lo vamos a poner ese reembolso que hizo de 400 como un superávit pagado en acciones. Y cerramos lo que haya quedado, ¿verdad? De las acciones de este cuenta por cobrar, quedaron 600, entonces lo cerramos. Y del capital común suscrito todavía están los 1000, lo cerramos. Si el accionista lo que hace es que se busca un nuevo suscriptor, ¿verdad? Para esas acciones. Entonces, igual el accionista hace la separación de acciones, hace un primer abono, pero dice que no va a pagar. Y la condición que tiene el contrato de suscripción es que cualquier gasto de la reemisión de las acciones, él lo tendría que pagar. Pues entonces tendrá que esperarse a que este efectivo se lo demos hasta después de que las acciones se hayan emitido. Cerramos el capital común suscrito, cerramos los accionistas comunes o la cuenta por cobrar que teníamos con él, pero el dinero lo vamos a poner en una cuenta por pagar a suscriptores. Se emiten las acciones a otro inversionista, vean que este accionista no pagó el total de que se había convenido, ¿verdad? Este es otro inversionista, se logran vender los 1000 colones en acciones que estaban suscritas, pero con un descuento de 40. Entonces, esos 40 los va a pagar el suscriptor viejo. Y a él se le devuelve todo lo demás. Bueno, aquí hay otro gasto adicional por hacer la emisión. Entonces, vean que a él se le rebajaron 100, 40 por el descuento de la emisión en acciones y además 60 por gastos de suscripción. Esa es la práctica 9. Y al final lo que se le queda debiendo son solamente los 300, ¿verdad? De los 400 que tenía, solamente se le quedan debiendo los 300. Y aquí se le pagan, ¿verdad? Ya una vez que se han emitido las acciones, se le pagan. Y finalmente, uno podría hacer que se le entregan las acciones que proporcionalmente puedan comprar, ¿verdad? En este caso, si cada acción vale 100, pues se le entregan 4. Entonces, vean que el asiento siempre cierra el capital común suscrito y siempre cierra la cuenta por cobrar que se tenía pendiente. Lo que va a haber una diferencia es qué se hace con estos 400. Si se va a poner en una cuenta por pagar mientras se vuelven a reemitir las acciones para que él de esos 400 rebajar cualquier gasto o descuento. Si no se le va a devolver nada, en cuyo caso se pondría contra un superávit pagado por acciones desiertas, por suscripción de acciones desiertas. Y el último caso que es entregarle las acciones que proporcionalmente pueda comprar, ¿verdad? Y completas, porque digamos, si aquí las acciones costaran 150, no 100, ¿verdad? Si el valor nominal fuera 150, se le podrían entregar 2 y 100 tendría que ir al superávit por suscripciones desiertas, porque no se le puede dar, ¿verdad? Una parte de una acción, tiene que darse acciones completas. Los derechos de resguardo de suscripción son como derechos para comprar acciones comunes, ¿verdad? Ya lo hemos visto, estos también los vimos en las utilidades por acción. En este caso se entregan junto con las acciones preferentes emitidas. Es como agregarle un atractivo a la acción preferente para que los inversionistas las compren, ¿verdad? Se les dice, sí, les estamos vendiendo esta acción preferente, pero esta acción preferente tiene a su vez un resguardo, un derecho de comprar acciones comunes.
ese resguardo se pone en una cuenta que se llama garantías de acciones comunes, ¿verdad? Es como hablábamos que esto es un derecho de comprar acciones comunes. Ese resguardo tiene un valor de dos colones por cada uno. Entonces, aquí se emiten las acciones preferentes, ¿verdad? Las acciones preferentes son 1000 acciones a 150, su valor de mercado es de 148, van a tener entonces un descuento de 2000, ¿verdad? Porque tienen 2 colones de descuento, pero se les agrega este valor del resguardo, ¿verdad? Esto lo que da permiso es de comprar 20 acciones a 20 colones por cada acción común. Y el resguardo vale 2000. Cuando se emitan o se ejercen esas garantías accionarios o esos resguardos, entonces se va a cerrar la parte proporcional, en este caso es que se ejercen todas, ¿verdad? La parte proporcional de las garantías de acciones comunes y se emiten ya las acciones por su valor. Habíamos dicho, son 1000 acciones que cada una tiene un resguardo, ¿verdad? Se agrega a cada acción un resguardo de suscripción que le permite al tenedor comprar una acción común, una con valor par de 20, por eso es que aquí las 1000 acciones preferentes dan derecho a comprar a valor par 20,000 acciones comunes, pero las tiene que comprar según el resguardo a 21, más 2000 de resguardo, aquí habría una prima de 3. Se las tiene que pagar a 21, pero cada una tiene 2 colones del resguardo, pues la prima sería de 3 colones por 1000 acciones. Y el split que hablábamos la vez pasada es cuando la empresa recoge las acciones que hay en circulación y le entrega a los accionistas 5 o 2 o 1, dependiendo cómo sea la proporción del split por cada acción recogida. Al final, todos van a tener la misma participación, pero con más acciones. Si tenían 100 acciones y el split es 2-1, pues al final van a haber 200 acciones. Pero cada uno participa exactamente igual que como lo hacía antes del split. Generalmente un split significa que se va a reducir el valor nominal de las acciones. Es decir, si la acción valía 5 y a usted le están dando un 2-1, pues ahora van a leer 2,5. Eso es lo que se esperaría, que el split sea proporcional. Por ejemplo, si una empresa emite 1000 acciones de 50 al 108 y hace un split de 5, entonces 50 entre 5 se supondría que debería ser 10, pero podría reducir el valor nominal. En ese caso de la reducción del valor nominal, tendremos que poner un superávit pagado por la división de acciones comunes. Si fuera proporcional, simplemente cambio los 50,000 del capital social común cuando eran a 50, cada una por 5, ¿verdad? Por 5 acciones de 10 y entonces quedarían igual a 50. Pero si hay una variación y esa variación me queda al haber, va a ser un superávit pagado por la división de acciones. ¿Qué pasaría si queda al debe? Bueno, pondríamos las utilidades retenidas. Y las acciones en tesorería, que es, con esto voy a terminar aquí para irnos al recreo. Las acciones en tesorería son acciones que se recompran, se emitieron en algún momento, ¿verdad? Fueron pagadas totalmente por los accionistas, pero que la institución o la empresa vuelve a adquirir por alguna razón, porque quiere aumentar el valor de mercado de sus propias acciones, porque quiere tenerlas para regalárselas a algunos accionistas, porque quiere quitarse a algún accionista que es incómodo, ¿verdad? Por cualquiera de esas las va a conservar. Puede ser incluso que simplemente las retire, se las compre al accionista y no las vuelva a reemitir. Y hay dos formas de registrarlas. Las podemos registrar al costo, como están en la práctica 4, ¿verdad? Que el costo, como se van a comprar a diferentes valores, cuando las vayamos a reemitir, tenemos que adoptar algún procedimiento para asignar el valor de esas acciones. En este ejercicio 4 se compran todas esas acciones, pero vean que se compran de diferente manera, ¿verdad? Aquí algunas se compran a 104, otras a 102, a 98 o a 100. Y cuando las vamos a reemitir,
habría que decidir si va a ser por PEPs, primeras en entrar, primeras en emitirse en este caso, si lo vamos a hacer por WEBs, porque aunque WEBs no se usa para inventario, se puede usar para cualquier otra cosa, o si las vamos a sacar por promedio, ¿verdad? Habría que decidir de qué forma vamos a asignar los valores de las acciones que están en tesorería. El método del costo es muy sencillo porque lo que vamos a poner en la compra simplemente es la salida de efectivo contra una cuenta de acciones en tesorería comunes, que es una contracuenta que va en el patrimonio, es decir, es una cuenta negativa del patrimonio. Va a surgir el superávit si las emitimos por más de lo que las compramos y afectaríamos las utilidades retenidas si las emitimos por menos de su valor. Entonces, aquí si las sacamos por PEPs, vean que el orden fue de 50 acciones a 104 y de 150 a 102. Entonces, las vamos a sacar 100 a 98 y 50 a 100. Ese es el orden que tenemos. Si las vamos a sacar por PEPs, aquí por ejemplo, se van a sacar, según el ejercicio, 200 acciones. ¿Verdad? Se venden 200 acciones con los siguientes precios. En el caso A, vamos a suponer que esas 200 acciones se venden a 106. Entonces, 200 acciones por 106, aquí están los 21,200. Pero si las sacamos por PEP, sacaríamos, para sacar 200, 50 de 104 y 150 de 102. Entonces, sacaríamos en los valores de las acciones en tesorería 20,500. Eso nos da una diferencia al haber de 700. Como es al haber, ponemos superávit pagado en acciones en tesorería, que en este caso son comunes. El ejercicio 2, ¿verdad? De ese mismo ejemplo, el ejercicio, bueno, el A2, sería que la saque por WEBs. Vamos a ver. El ejercicio A2, sí, es que la saque por WEBs. Entonces, sacándolas por WEBs, sacaríamos las de 100 y las de 98 y nos faltarían 50 de 102. 104 y 150 de 102. Ah, bueno, perdón, no, aquí es que tiene varios precios de venta, ¿verdad? Es que tiene primero, la es que las vende a 106. Siempre las vamos a sacar por PEPs, ¿verdad? Todos usando PEPs, pero son a diferentes valores. Entonces aquí el valor de venta para este segundo caso sería ventas de 50 acciones a 104 y de 50 acciones a 102, que fue exactamente como las habíamos comprado, entonces no hay superávit. Y el caso 3 es que sacándolas por PEPs, ¿verdad? Siempre van a salir los 20,500, pero el emisor, perdón, el inversionista las compró a 95. Como las compra a 95, la diferencia va a quedar al debe, entonces ponemos utilidades retenidas. Eso sería por PEPs. Si fuera por WEBs, las sacaríamos al revés, ¿verdad? Siempre el precio van a ser 106 para el primer caso, 104 para 50 y 102 para 150 en el segundo caso y 95 para el tercer caso, ¿verdad? Esos son los precios de venta. Ahora lo que vamos a cambiar es que el costo lo vamos a sacar por WEBs. Si lo sacamos por WEBs, yendo de atrás para adelante, sacaríamos 50 de 100, 100 de 98 y 50 de 102. Sumando todo esto, da los 19,900. 19,900 menos 21,200, aquí habría un superávit. Pero si se compran a estos precios, habría otro superávit. Y si se compran por el inversionista 95, más bien habría una disminución de utilidades, ¿verdad? Porque siempre se sacaría el costo por WEBs, que sería 19,900, y la diferencia con lo que se pague se lleva a superávit si va a quedar al haber la diferencia, o se lleva a utilidades retenidas si va a quedar al debe. Si tuviera un saldo el superávit, antes de tomar de las utilidades retenidas, cierro ese superávit. Es decir, si esta venta hubiera sucedido primero que esta otra, ¿verdad? Aquí es que es el mismo caso con diferentes precios, pero si esta fuera una venta y esta fuera otra, yo podría tomar todo esta diferencia de 900 de este superávit porque me alcanza.
¿verdad? Primero gasto lo que tenga en el saldo del superávit del mismo tipo, superávit pagado en acciones en tesorería, ¿verdad? No puede ser un superávit por donación, no, tiene que ser un superávit pagado de acciones en tesorería y después gastaría las utilidades. El último método que vamos a ver es el de promedio ponderado. Si la sacamos por promedio, si usted suma todas las acciones compradas, eran a 35.300 y se compraron 350 acciones, quiere decir que el promedio es 100,857, ¿verdad? Tomamos el costo total de todas, lo dividimos entre el número total de acciones y eso me da un costo promedio. Ese costo promedio es el que vamos a poner para las 200 acciones vendidas. Aquí estarían por costo promedio ponderado. ¿Ponderado por qué? Porque no es un simple, no es que sumo 104 más 102 más 98 más 100 y lo divido entre 4. Es ponderado porque tomo 50 por 104, 150 por 102, 100 por 98 y 50 por 100 y eso me da estos 35.300. Y esos 35.300 lo divido entre el número de acciones que son 350. Eso es un promedio ponderado. El precio en el primer caso era 106, son 21.200, aquí vuelve a dar superávit. En el caso en el segundo, los precios se cobraron 20.500, vuelve a dar superávit. Y aquí eran 95, aquí vuelve a quedar al debe y entonces es utilidades retenidas. Eso es por el valor nominal. Perdón, por el valor al costo. Si la hacemos por valor nominal, que es otro método, ¿verdad? Es otro método totalmente diferente. Las acciones en tesorería van a quedar al valor nominal, por eso se llama así, valor nominal, ya no a su costo de adquisición, sino al valor nominal. Cerramos la prima que esas acciones tienen y registramos en acciones en tesorería su valor nominal. Como se está pagando más de eso que originalmente era su valor de emisión, entonces va a quedar un superávit pagado, perdón, menos, va a quedar un superávit pagado en acciones en tesorería, ¿verdad? Estos son los mismos casos ¿verdad? Ya aquí no habría PEPs, ni WEPs, ni promedio, porque todas las acciones en tesorería van a quedar a su valor nominal. Siempre van a estar ¿verdad? Las 200 a 100, entonces siempre van a quedar 20.000 en lo que sacamos de las acciones en tesorería comunes, porque cuando se usa el método de valor nominal, las acciones en tesorería están a su valor nominal. Y cuando las volvemos a emitir, ya no pondría el superávit, sino que pondría la prima o el descuento en acción. Bueno, en el caso de que quedara al debe, pondría utilidades retenidas, ¿verdad? Pondría prima si queda al haber y utilidades retenidas si queda al debe. Si yo uso el método del costo, ¿verdad? Evalúo las acciones en tesorería por el método de costo, que es que quedan valuadas a los valores de compra, las voy a poner al final del estado de situación financiera, al final del patrimonio. Si uso el método de valor nominal o valor par, como las acciones están a su valor par, sí puedo comparar ese valor con el capital social común que hay, porque también está valor par, y calcular un valor de acciones comunes en circulación netos, ¿verdad? Quitándole las acciones en tesorería. En el método de costo, yo puedo registrar las acciones donadas a ese valor, ¿verdad? Que voy a registrar entonces como un ingreso por donación, esas acciones en tesorería que alguno de los inversionistas le regala a la empresa. Las acciones fueron vendidas en 125, ¿verdad? El valor de mercado eran 100 por 145, eso sería el valor que tendría en este momento, aunque su valor nominal sea de 100, ¿verdad? Eso es usando el método de costo. Y si hay una donación. Si voy a usar el valor nominal, las acciones en tesorería no pueden quedar a 14.500, porque su valor nominal es de 100. 100 por 100 tienen que quedar a 10.000. Y como la ingreso por donación es de 14.500, la diferencia la pondría en utilidades retenidas, en este caso porque queda al debe. Lo mismo sería si se retiran las acciones en tesorería, ¿verdad? Yo puedo usar el método, si las vengo trayendo, siempre estoy usando el método del valor de costo,
las retiro con ese costo, ¿verdad? Cualquiera que haya sido. Y cierro las cuentas de cómo fueron emitidas originalmente. Si hay alguna diferencia al debe, pongo las utilidades retenidas y si hay alguna diferencia al haber, un superávit. Ahí es que tengo que calcular el valor promedio de la prima en la fecha de la inversión. Si uso valor nominal, pues las retiro a valor nominal, porque todas están a valor nominal, y las cierro del capital social común, que está a valor nominal. En resumen, las acciones en tesorería pueden reducir las utilidades, pero nunca, nunca, nunca van a generar un movimiento al haber de las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas casi siempre se van a restringir cuando hay acciones en tesorería, ¿verdad? En cuanto al dividendo. Generalmente, y así lo vamos a hacer nosotros, las acciones en tesorería no ganan dividendos. Si se va a pagar un dividendo, se le paga a todas las acciones en circulación y emitidas, ¿verdad? Emitidas y en circulación, pero no a las que están en tesorería porque no son de nadie. El total del capital contable no se va a ver afectado por el método utilizado para contabilizarlas, ¿verdad? No importa si yo uso el método de costo o el método del valor nominal, siempre me va a quedar el mismo capital contable. Las acciones en tesorería no son un activo, son una contracuenta del patrimonio, van negativas en el patrimonio. Y como no son de nadie, no tienen derecho al dividendo, no tienen derecho a la liquidación de activos, sí se van a multiplicar por 2 o por 3 si hay un split, ¿verdad? Porque hay que convertirlas en la nueva proporción, pero no tienen derecho a voto, porque no son de nadie, ¿verdad? Nadie va a poder ejercer ese derecho. Y las transacciones con acciones en tesorería no generan ni ganancias ni pérdidas. En general, eso es para cualquier transacción con cuentas del patrimonio. No van a generar ni ganancias ni van a generar pérdidas. Solo van a generar débitos a la utilidad retenida o créditos a superávits de diferente tipo. Ya habíamos hablado del plan compensatorio, pero entonces eso lo vamos a hacer a repasar. Y